La circulación por el centro de Mérida ha cambiado desde hoy debido a las obras de reparación del firme en la calle Graciano, lo que ha obligado a la redefinición de nuevos itinerarios de entrada y salida hacia la Plaza de España, que se mantendrán hasta mediados del mes de mayo. De esta manera, quienes accedan por la calle Cava serán desviados por John Lennon y los que lo hagan por la calle Oviedo se desviarán hasta encontrar Romero Leal para salir a la calle El Puente, lo que obliga a cambiar direcciones en varias vías del centro de la ciudad. Por cierto, también, y debido a las obras del nuevo colector en la avenida José Fernández López, que realiza la empresa Aqualia, desde este martes 5 de mayo se modifica el sentido del tráfico en esta vía. Se habilitará en los dos carriles más cercanos al río, un carril para cada sentido. Por ello, hoy ponemos en la picota esta información de servicio público con estos cambios en el concurrido tráfico que soporta el centro de la capital extremeña. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a abordar los asuntos más importantes que nos deja la crónica de proximidad, esa información más cercana que nos aproxima a todos y cada uno de nuestros espectadores. Hoy, en el campo de la opinión sobre los asuntos que vamos a tratar, nos acompañan Miguel Valdés. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y tenemos otro Miguel, en este caso Miguel Ángel Herrera. Buenas noches, bienvenido. Buenas ¿Qué tal? noches. Bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol también, que lo sepáis. Bueno. Habla lo que tú quieras. Pero vamos a comenzar, queridos picoteros, por los asuntos más cercanos con precisamente de nuestro tema de cabecera, es que el Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha desde este lunes 4 de mayo un corte de tráfico en la calle Graciano con motivo de unas obras de reparación del firme, cuyo deterioro hacía necesaria una intervención urgente para mejorar la seguridad y la circulación en esta vía. La restricción se mantendrá en principio hasta el próximo 15 de mayo y afecta especialmente al tráfico pesado y los autobuses, que no podrán acceder ni a la propia calle ni a la Plaza del Rastro, aunque sí podrán circular hasta la glorieta del Paseo de Roma. Para garantizar la movilidad se han habilitado varios desvíos alternativos. Los vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos podrán circular desde Paseo de Roma en dirección a Plaza de Toros o Zona Sur, desviándose por Plaza del Rastro hacia calle John Lennon, como estamos viendo en las imágenes, y la Plaza de Santo Domingo, donde se modifica el sentido de circulación. Además, el tráfico procedente de la calle Oviedo hacia Plaza de España será redirigido por María Trigo, María Guerrero, Tirso de Molina, Suárez Somonte, calle Los Maestros y Romero Leal, quedando también restringido el acceso a Plaza de Santo Domingo desde Oviedo. Las obras ejecutadas por la empresa contratista que realizó la transformación de esta vía en plataforma única se centran en la reparación de la calzada debido a su mal estado. Durante los trabajos, los residentes podrán acceder a sus garajes siempre que la evolución de la obra lo permita, aunque este acceso podría limitarse en determinados momentos. El consistorio recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender a la señalización provisional instalada para minimizar incidencias durante el desarrollo de los trabajos. Miguel Ángel, no sé si has venido andando en coche al centro. Yo vengo andando. Hoy he venido andando, desde luego. ¿Es la mejor fórmula? Sí, no hay duda. Yo cuando puedo vengo andando. Mira, yo la antigua, ¿no? Pero cuando puedo andando, hombre, tienes que venir a traer a alguien o con bolsa o después de que comprar a la señora por el centro para venir con el coche, por la suerte coger la Rambla y si no, para Parque Sapinares, a Parco. Intento venir andando, todo lo que puedo. Porque creo que es importante, además, mover las piernas. Sobre todo que son mayores. Yo también, siempre que puedo, me gusta venir andando porque, bueno, nunca está de más darte una vuelta por tu ciudad, verla, ¿no? Ver el centro, que eso nunca está de más, pero, hombre, yo creo que lo de Mérida y las obras es dramático, ¿no? O sea, esta calle está recién inaugurada prácticamente y ya se están reparando, y es verdad que solo hay que ver ya todo un montón de baldosas destrozadas, estalladas, ya cuando llueve muchas veces pisas y salta agua. Es que yo no sé lo que está pasando en Mérida, no sé qué maldición nos ha caído para que todas las obras que estamos haciendo salgan mal. O también se me viene a la mente la
las obras de la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, que también está en 3/4 de lo mismo, todo levantado, todo el suelo fatal, ya estallado por los coches, y es que yo de verdad no sé qué pasa aquí en Mérida. Un problema de compactación. Lo hablamos el otro día con Pepe Pregarrido, que además es, como sabéis, aparejador y sabe un poco del tema, nos ha ilustrado, es un problema de compactación. Esperemos que de una vez esa compactación, porque esta calle ha sufrido varias reformas precisamente porque los adoquines no se asientan bien. Miguel, aparte, lo de la Basílica de Santa Eulalia, igual, yo no entiendo a la hora de hacer un estudio Claro, habría que hacerlo previamente, exacto, sabiendo más los problemas que hay. Claro, en ciertas zonas, como esta de calle Gracero, que es un problema que viene ya de años. Porque, por ejemplo, la calle, lo dice Miguel, de la Basílica de Santa Eulalia, ¿cuántos coches pueden pasar al día por ahí? Lo sentir. Y camiones, y autobuses. Es decir, y ese tipo de baldosa, a lo mejor, no sé, el agable, la compactación puede ser, pero no hay otro tipo de material que pueda más o menos parecer lo mismo y que sea más flexible a la hora del movimiento y que agarre más. Algo, yo entiendo que las constructoras deben cuando presentan los proyectos, presentan los trabajos, más o menos explicar eso, ¿no? Porque tienes razón, es decir, una pena que son obras que cuestan un dinero y que están prácticamente siempre moviéndose con baches, con agujeros, y eso no es lógico. Aparte de una zona que tiene mucho visitante, ¿no? Es prácticamente el centro de Mérida, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de empleo porque el consistorio meritense ha anunciado esta mañana que va a contratar a 123 personas durante un año a través del programa de colaboración económica municipal de empleo 2026, con una inversión total de 2,7 millones de euros. El programa está financiado en un 76% por la Junta de Extremadura, mientras que el consistorio asume el resto y contempla jornadas laborales de 20 y 35 horas semanales con formación incluida. Además, el Ayuntamiento destaca que ha mejorado las condiciones salariales, garantizando que el personal temporal cobre lo mismo que un funcionario con el mismo perfil. Vamos a hacer un proceso de selección destinado a cubrir 123 puestos, de los cuales 115 son en turno libre y 8 para personas con discapacidad. Las jornadas que vamos a ofrecer, las jornadas de trabajo, van a ir desde 20 horas semanales, que no es la jornada partida, sino estamos hablando de un 66% de la jornada laboral en el Ayuntamiento de Mérida, hasta pues el 100%, que son las 35 horas semanales más 2 de formación que tiene el Ayuntamiento de Mérida. Desde hace unos años la Junta de Extremadura sigue manteniendo la misma cuantía, pero nosotros en el Ayuntamiento de Mérida seguimos evolucionando en lo que es la retribución y la garantía salarial en los empleos del ayuntamiento. Si mantuviéramos solo un plan de empleo con el dinero de la Junta de Extremadura, solamente podríamos llegar a cubrir 78 puestos de trabajo. Las contrataciones abarcarán distintos ámbitos municipales, desde ayuda a domicilio, mantenimiento o limpieza hasta turismo, cultura o administración. El proceso de selección se realizará en 2 fases, con una prueba teórico y otra práctica, tras una preselección del Servicio Extremeño de Empleo, del SEXPE, y se exigirá estar inscrito como desempleado en Mérida y no haber participado en un plan anterior. Como novedad, se crearán bolsas de empleo para cubrir futuras necesidades, a lo que se suman otras 2 convocatorias específicas para albañilería y jardinería que se abrirán esta misma semana. Bueno, es un plan anual. A principios de años la Junta de Extremadura anunció la inversión de 52 millones de euros en el total de la comunidad, 2,7 pues vienen a la ciudad de Mérida, y es una contratación que ayuda a gente a poder trabajar y, bueno, supongo que mantener después sus prestaciones de desempleo una vez finalice el contrato. Yo, este tipo de acuerdos y este tipo de contrataciones importantes. Yo lo que sí me gustaría pedir y decirle al Ayuntamiento que, por favor, a la hora de hacer la selección, se compruebe bien quién de verdad lo necesita. Es decir, que nos dejemos de una vez por todas de buscar perfiles que sí pueden ser laborales buenos, pero no sé, allegados, menos allegados, más. Yo entiendo que este tipo de actuaciones por un año, por meses, hay gente que en verdad en Mérida lo está necesitando y deberían de ser un poco más buscar el perfil real desde lo humano, desde lo que hace falta, y a las personas que en verdad necesitan el trabajo. Hay a lo mejor personas que entran
que su familia no necesitan el trabajo. Y no estoy quitando que la gente no quiera trabajo, no pueda trabajar toda la gente. Pero creo que este tipo de acuerdos, este tipo de lanzamiento a la hora de puestos de trabajo, sería importante que se mirara de verdad quién realmente lo necesita. Para mí yo creo que el quid de la cuestión, más que el trabajo en sí mismo, que también por supuesto, ojo, es súper importante, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, pero para mí el quid de la cuestión es la formación. Porque al final si hacemos solo trabajo público, al final es un parche a un problema generalizado, desgraciadamente, que tenemos ahora mismo en nuestro país, ¿no? Que hay mucho paro y sobre todo en población joven. Pero para mí el quid de la cuestión por eso mismo es la formación. Porque esto es como lo de no le dejas a un hombre peces, enséñale a pescar, ¿no? Si tú lo formas y si empleamos este dinero realmente en una formación que sea práctica y que no sea darle un manual, un folleto y leerle las 4 cosas de un PDF, y realmente es una formación para que pueda esa persona después, una vez acabe el tiempo del contrato, pueda desemplear ese trabajo, pues yo creo que eso es mucho más constructivo que sencillamente, bueno, paliar esta situación que desgraciadamente pues, estamos pasando ahora mismo en nuestro país, y que yo creo que es lo que debería ser importante aquí, la formación para esas personas. Está claro que es lo más importante la formación. Y es más, yo pediría tanto en eso como en escuelas talleres, lo he dicho muchas veces aquí, cosas de escuelas duales, serían de empezar a formar gente en mano de obra que hace falta, muchas. Carpinteros, fontaneros, albañiles, electricistas. Sería interesante, yo entiendo totalmente, estoy de acuerdo, que la formación es muy, muy importante hoy día, muy importante. Si encima va ayudada a que te colocan y te dan un sueldo, pues es ideal, ¿no? Y además en eso, en especialidades que son ahora muy demandadas, ¿no? Hablaba también de una próxima convocatoria en jardinería y albañilería que son ayuda a domicilio, muy demandadas vivimos en un país esos profesionales longevo y cada vez estamos viendo más gente mayor, ¿no? Entonces, importantísimo. Bueno, otra cuestión. Vamos a repasar lo que ha sucedido en este amplio puente de mayo, porque han sido muchísimas las citas que se han convocado, y tenemos que comenzar por el día festivo, que fue el pasado viernes, porque Mérida volvió a ser el epicentro de la reivindicación del 1 de mayo con una manifestación para reclamar mejoras salariales, acceso a una vivienda digna y la defensa de la democracia. Convocados por UGT y Comisiones Obreras, los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad desde la avenida José Fernández López hasta la Plaza de España, poniendo el foco en el reparto de la riqueza y en la necesidad de mantener unos servicios públicos fuertes, advirtiendo de que no pueden sostenerse a base de rebajas fiscales. Que es no más necesario que nunca salir a la calle para reivindicar salarios justos, para reivindicar democracia, para reivindicar vivienda digna, para reivindicar cooperación internacional, para reivindicar memoria histórica, para reivindicar migración, para reivindicar políticas sociales, porque el estado de bienestar no se destruya con la bajada de impuestos. Defenderemos la sanidad, defenderemos la educación, defenderemos la dependencia, las políticas sociales y, en definitiva, las políticas públicas tan importantes para esta ciudadanía extremeña en los momentos que tenemos con el pacto PP-Vox. Estamos para defender la democracia, para defender la libertad, para defender la reducción de la jornada laboral, para pelear por una ley de prevención de riesgos laborales nueva que tenga en cuenta la salud mental, para pelear por el reparto de la riqueza, que ya está bien que los ricos se lleven todo, para pelear por la bajada de impuestos con los que no estamos de acuerdo, para pelear para que no se criminalice a los migrantes, para que no se recorte la cooperación, para seguir peleando por las políticas de la mujer. Para eso estamos aquí hoy, miles y miles de trabajadoras y trabajadores. Bajo el lema Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia, la protesta transcurrió en un ambiente reivindicativo y festivo, con pancartas, consignas y el acompañamiento de batucada. En la misma también participó el nuevo secretario general del PSOE extremeño, que ha hecho hincapié en el carácter de la protesta. Día de reivindicación, no de celebración, por cierto, que ya empieza mal el gobierno nuevo de la Junta de Extremadura diciendo que esto es una celebración. Eso es no conocer la historia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra y de todo el conjunto de España para que sus derechos se consolidasen, para que sus derechos fuesen al final valientes, al final reivindicativos y sobre todo que fuéramos capaces de consolidar la vida de mucha gente que necesita de las políticas públicas para poder estar aquí. Bueno, ¿algún comentario sobre esta reivindicación, jornada reivindicativa? Yo tengo 2 apuntes. El primero es que yo no entiendo por qué el gobierno local acude a estas manifestaciones. O sea, se están tirando piedras contra su propio tejado, ¿no? Hasta
hasta cierto punto, más aún teniendo en cuenta que son de las mismas siglas políticas que el gobierno central. O sea, que es que si están ahí, es como si, no sé, como si el señor Rockefeller, cuando estaba vivo, formara parte de las manifestaciones que había en contra de su propia gestión de la empresa. Yo es una cosa que a mí alguien lo tiene que explicar todavía, porque es que yo no lo entiendo. O sea, que hacer como que están de la oposición siendo gobierno. Y después también, muchas veces cuando escucho hacen mucho hincapié, muchas veces los sindicatos, estando en contra de las rebajas fiscales. Yo creo que no es tan mal per se muchas veces. Yo creo que también yo echo en falta muchas veces que los sindicatos sean más críticos con el gobierno, y más que no pedir, o sea, porque aquí el problema no es que muchas veces yo creo que se rebajen los impuestos. Muchas veces el problema es que está en que mucho del dinero que dinero público se usa mal, se emplea mal, y eso también podían pedirlo más veces, mejor gestión en los fondos públicos, ¿por qué no? O menos casos, o que se emplee, que haya más garantías para que no se use como corrupción. Porque claro, yo, sinceramente, yo sé de mucha gente que pagar los impuestos, la cuota de autónomo, el IVA, le supone un golpe muy duro a su economía. Y por eso muchas veces después surgen gente que cobra en B, la economía sumergida y esta serie de cuestiones. Porque los impuestos le suponen un grave problema a esas personas. Entonces, y después te pones a ver muchas veces los estudios en los que se gastan mucho dinero público, pues bueno, a lo mejor en algún momento como el que estamos ahora, que estamos atravesando con esta inflación tan bestia, donde estamos viendo que cada vez los precios suben más y los salarios llevan congelados, si no en retroceso, pues para muchas personas pagar impuestos les supone un grave problema. Entonces yo creo que también no estaría de más pedir muchas veces que haya un control más exhaustivo en qué se gasta el dinero las administraciones públicas. Miguel Ángel. Yo, como defensor de la clase trabajadora que soy hace muchos años y voy todos los años a la manifestación, también estuve en esta, creo que es cada vez más necesaria este tipo de actuaciones, porque efectivamente la lucha obrera tiene que seguir trabajando en conseguir derechos laborales dignos para la clase obrera. Aquí no, es decir, no, este tipo de medidas no va contra el gobierno, va contra los empresarios que explotan a trabajadores, que hay muchísimos, y eso no se sabe, ni se denuncia. A veces lo que tenía que denunciar. Yo cuando hablo de igualdad, y hablo de igualdad en el salario laboral de mujer y hombre ante el mismo trabajo, la igualdad a la hora de tener las horas de trabajo que tienes que tener y cobrar por ellas, no que se hagan horas y no se paguen, el tema de accidentes laborales, es decir, la lucha, por ejemplo, desde el 25 de marzo, hay lucha campesina, la gente se subleva contra el gobierno, contra lo que está haciendo el Ministerio entonces Agrario, pues es que es más que necesario. Es decir, al final, el tema del lavado de impuestos. Lavado de impuestos, cada vez que se habla de lavado de impuestos, como se le va a los ricos. Es decir, yo entiendo aquí en Extremadura el impuesto de sociedades, ¿no? Esto de sucesiones, ¿no? ¿Cómo está ese impuesto de sucesiones? Cuando hablamos de bajada de impuestos, la derecha siempre habla de ¿a quién? Yo no creo que la derecha esté hablando de bajar impuestos a los pequeños autónomos. Los pequeños autónomos tenemos hasta algunas veces hasta nuestra tarifa plana, en la cual se pagan menos para ayudar a crear puestos de trabajo y a crear empresas, ¿no? Al final, yo lo que digo siempre mismo, es como cuando este tipo de actuaciones reivindicativas, es como pasó cuando hablamos del tema del LGTBI. Si no hubiera casos de, como ha habido este fin de semana, de ataques homófobos en Cáceres y en muchos sitios, no habría que hacer ese tipo de manifestaciones. Pues igual aquí, si aquí no hubiera trabajadores explotados, uno de los lemas era que la clase obrera es igual, sea extranjera o sea nacional, o sea nativa o extranjera, ¿no? Cada vez que sale un empresario de esto que tiene a 25 inmigrantes en una nave, mal viviendo, mal durmiendo, mal comiendo y mal pagados, ese tipo también era una de las reivindicaciones de este 1 de mayo. Yo creo que este tipo de actuaciones es necesaria porque seguimos en un sistema capitalista que peligra y hace daño a la clase trabajadora. El gobierno, yo, Miguel, creo que si van los equipos de gobierno a la manifestación, entiendo porque por su ideología apoyan esta lucha. Yo no sé si aquí en el ayuntamiento los concejales están maltratando a la clase obrera según sea
digamos, a lo que se dediquen, o el de jardines, o el de industria, creo que no. Entonces, por eso yo entiendo que tengo que ir, igual que voy yo, yo soy autónomo, trabajador, y voy a la manifestación. ¿Por qué? Porque creo que es necesario que la clase obrera siga luchando y pidiendo reivindicaciones que siga haciendo falta, porque el comportamiento del capitalismo y de digamos, el régimen que manda sigue siendo el mismo. Yo creo que es así. No, pero si yo, vamos a ver, yo el derecho a manifestación es un derecho que yo siempre defenderé, porque es un indicio de democracia en un país, ¿no? Que la gente pueda manifestarse públicamente y reivindicar lo que quieran conveniente. Yo estaré siempre a favor del derecho a manifestación, pero al final, si por ejemplo el 25 de mayo célebre, es que para mí, tal y como yo lo veo, es como si esos grandes tenedores de tierra también se hubieran manifestado. No, mire usted, es que usted es parte del problema, pero también, evidentemente, si una persona, y yo he conocido casos de amigos míos que han sido inmigrantes y han estado en un régimen de semiesclavitud hasta que han conseguido los papeles. Pero si una persona es tan despiadada como para tener a la gente en esas condiciones, le da igual, con todo mi respeto, esta manifestación, porque es un tío tan inmoral y tan malo. Ese no va a la manifestación. No, y es que se manifiesta, le da igual, él se va a seguir en su casa, porque es un tío absolutamente amoral y son personas que no tienen ningún tipo de integridad. Pero por eso mismo el gobierno precisamente no puede permitir que sean esas circunstancias, que se den esas circunstancias. Y si el gobierno no lo impide y no hace que todo el peso de la ley caiga sobre esa gente, es o inútil o cómplice, desgraciadamente, porque no está dándoles con la ley. Y el tema también yo he hecho en falta, yo recuerdo al principio de esta legislatura, cuando hablaba de los impuestos a grandes fortunas, que eso no se ha dado. El problema muchas veces es que los impuestos benefician precisamente a la gente con mucho dinero. Por ejemplo, un ejemplo que nos va a entender todo el mundo. Roche, el de Mercadona. Ese hombre le beneficia que paguemos impuestos para que mantengamos las carreteras, mantengamos las autopistas y mantengamos una serie de infraestructuras públicas que él es el mayor beneficiado, porque sus camiones, ¿qué daño podemos hacer a la carretera cualquiera de nosotros que coge el coche de vez en cuando? Es ínfimo si lo comparamos con el impacto que tiene sobre esos bienes públicos alguien como Roche. Bueno, como digo Roche, digo para que lo entienda la gente en casa, pero como todos estos grandes empresarios. Al final, por eso, los más beneficiados son esas personas. Por eso yo creo que muchas veces no es tanto un tema de impuestos, sino de administrar el dinero público. Pero por eso digo que lo que hay que es hacer que esos paguen lo que tienen que pagar. Es decir, esas grandes empresarios, Florentino Pérez, Amancio Ortega, Roche, que paguen los impuestos que tienen que pagar. A mí cuando dicen, Amancio Ortega ha regalado 4 máquinas del corazón y se ha gastado 5 millones. Que yo no quiero que me regale 4 máquinas, que yo quiero que pague los 12 millones que tiene que pagar. Si gasta 5 en 4 máquinas, saldrá 7. Pero por eso cuando hablo de impuestos a grandes fortunas, hablo de impuestos. Pero que voy, Miguel Ángel, que eso se prometió y no lo hicieron. Entonces, al final, por eso, cuando yo los veo, y también los de Sumar o muchas personas, cuando los veo en manifestaciones, me parece casi cínico, porque como que la cosa no va con ellos. Como que están, como que no, o sea, es como, no sé, como un brindis al sol. A mí eso me da rabia. Miguel, en un gobierno que tenemos 4 ministros contra 15, se votarán las cosas y habrá que tomar decisiones. Yo soy de la opinión de que muchas cosas de que este gobierno también, de que el PSOE haya derivado un poco de ideas de izquierda más sociales, es porque hay 4 ministros que presionan. Pero si no, muchas cosas no se suelen llevar a cabo. Pero se hacen un montón de clarísimo. Se hacen muchos decretos leyes y hacen un montón de medidas que no pasan ni siquiera por las cámaras. Y eso. Pero si es que la mayoría, el tema de sanidad, el tema de educación, hay muchos temas que dependen de las comunidades autónomas. Ese es el problema. Es decir, el tema de sanidad, el tema de educación, son temas que el gobierno podrá poner las normas, las leyes, todo, con más o menos apoyo, porque no tiene la mayoría en el Parlamento, pero cuando llegan a las comunidades, ahí sí es lo que, a ver de qué forma se puede presionar a esas comunidades a que se cumplan esas normas. Y es complicado. Bueno, vamos a otra cuestión porque seguimos repasando los asuntos que se han producido durante este largo puente. Mérida celebró el pasado jueves por la tarde el Día Internacional de la Danza con una nueva edición de Mérida en Danza, que tuvo como epicentro el templo de Diana, donde se sucedieron las actuaciones de academias locales en una jornada que volvió a poner en valor el talento y la formación artística de la ciudad. La programación, que reunió a numeroso público en un entorno patrimonial único,
incluyó distintos estilos como danza clásica, contemporánea o flamenco. Y el puente completó, precisamente se completó con la actuación de la Escuela de Danza de la Asociación Cultural y Folclórica La Antigua, celebrada el pasado sábado 2 de mayo en el Teatro Romano de Mérida, reforzando así el carácter cultural y escénico de una cita ya consolidada en el calendario emeritense. Y ahí vamos a tener, por cierto, reportajes de varias academias que les iremos mostrando a lo largo de la semana aquí en Televisión Extremeña. Otra cuestión, Mérida celebró, bueno, lo hemos dicho, el Día de la Danza, pero nos tenemos que ir al mundo del deporte porque ayer se vivió una jornada festiva en Almendralejo con el ascenso del Extremadura a la primera REF, la categoría en la que también está el Mérida. Va a acompañar precisamente el Extremadura el año que viene. Es al Mérida seguro, porque está en la zona tibia de la tabla, ahora hablaremos de ello, pero también esperemos que al Cacereño y el Coria, que puede subir también, está en la fase de clasificación, en los playoffs, y puede también subir, con lo que puede que efectivamente pudiera haber hasta 4 equipos en esta categoría de la región. La fiesta, como ven, empezó en la Fuente de los Cubos, donde los jugadores se mojaron, nunca mejor dicho, al regresar de Linares, donde disputó un partido realmente emocionante que no se resolvió hasta el minuto 93, ya en el descuento, donde Dieguito marcó el segundo gol para los azulgrana. Después se desplazó la fiesta hasta el Estadio Francisco de Herrera, donde se celebró un espectáculo de luz y sonido con la plantilla, queremos decir. En contraste, pues el Mérida cayó derrotado en el Estadio Romano José Fouto ante un Lugo mucho más efectivo, en un partido en el que los emeritenses dominaron la posesión pero pagaron su falta de acierto en las áreas. El conjunto gallego golpeó primero con un tempranero gol de Nico Riñero y amplió distancias antes del descanso por medio de Alex Gaillard, castigando los errores defensivos locales. Tras la reanudación, los romanos buscaron la remontada con intensidad y dispusieron de su gran oportunidad desde el punto de penalti, pero Martín Solar se encontró con la intervención decisiva de Marc Martínez. Ya en el tramo final, el Mérida lo intentó sin éxito, llegando incluso a marcar en el descuento, aunque el tanto fue anulado, certificando así una derrota amarga pese al dominio mostrado que la aleja de esa ansiada disputa de los playoffs de ascenso a segunda división, que en un tramo de la liga parecía casi alcanzable. Ahora ya se diluye. Miguel Ángel. Yo, sabes tú, me gusta el fútbol, he sido presidente de una escuela de fútbol aquí en Mérida y me gusta este deporte muchísimo, ¿no? Yo me alegro mucho, además felicito a la Extremadura por su ascenso, pero yo cuando veo estas fiestas me da un amor y odio a la vez, ¿no? Cuando el sentido de las están montando y están celebrando, y lo único que le pido a los dirigentes es que luego que sigan haciendo una buena gestión, porque luego cuando desaparece un club por impago, porque no haya dinero, porque se devuelve uno de este tipo de situaciones, este tipo de cosas, y te duele, ¿no? Así que felicitar a la Extremadura, ojalá que el Cacereño se mantenga. El Mérida va a ser complicado que juegue el playoff, ¿no? Y hoy si sube el Corea, mira, 4 equipos extremeños en un mismo grupo importante, ¿no? Así no le hacen jugar con los extremos de la península o de las islas, Eso sí, porque también el grupo que le han asignado al Mérida. Te puede tocar cualquier grupito. Sí, más de una emeritense agradecerá que haya más equipos extremeños por la división. Totalmente. Oye, lo de la Extremadura es la leche. Lleva 4 la palabra, la leche. Tiene 4 años de existencia este club, el Club Deportivo Extremadura, que es el tercer proyecto desde el Club Fútbol Extremadura primitivo, igual que el Mérida este es el segundo, este es el tercero. Y en 4 años de existencia ha hecho 4 ascensos consecutivos en cada temporada. Es normal, Metal es una ciudad futbolera y hay mucha acción al fútbol, es normal. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, inversión, que yo creo que en este caso el presidente Tafú del Extremadura ha hecho una apuesta decidida por llegar a categoría nacional lo antes posible, empezando desde lo más bajo, mientras que el proyecto del Mérida lo veo primero con el americano un poquito descafeinado y con falta también, yo creo que de ambición por parte de los nuevos propietarios ingleses. Yo es que a mí este tipo de cuestiones, que llegue un empresario de fuera con mucho dinero, que compre un equipo en Mérida o en el pueblo que sea,
me suena un poco siempre. Está claro que esto es inversión. Y esto es, si quieren, por la afición, apoyará. Pero se está evidenciando esto. Oye, por parte de los ayuntamientos, tanto en Almendralejo como el de Mérida, no será, porque están gastándose una parte importante. De hecho, el Mérida va a estar muy fuerte ahora durante las próximas campañas con el equipo. Está claro que. Pero digo, me refiero a los propios inversores. Es decir, tú no te puedes hacer de un delantero que ha sido vital y que necesita el Mérida y que se está diciendo ahora su ausencia porque no marcan ni a puerta vacía, vamos. Ahora cuando se está viendo la falta de contundencia, porque es verdad que sí es que de manual. Por eso digo la falta de previsión, que tiene, bueno, de previsión y también de hacer un equipo en condiciones es que en el mercado de interés por subir. En el mercado de invierno habría que haber traído un delantero, eso yo creo que es una evidencia, yo creo que manifiesta. Pero de todas formas, yo soy optimista, yo creo, con el Mérida. Al final, la gente que lo ha comprado, yo creo que son gente seria, yo creo que son buenos gestores, perdón. Espero que así lo demuestren. Y a mí, dentro de lo malo, dentro de verdad que el playoff ya se nos ha escapado y encima después de la temporada pasada, casi que encima nos hicieron la jugarreta que nos hicieron, casi que duele más ahora no llegar a playoff. Pero casi lo prefiero, porque a mí me da miedo cuando en los presidentes se le calienta la boca, como pasó al del Badajoz, no sé, pues sonrío cada vez que me acuerdo, cuando decía el presidente que iba a llevarlos a Champions o algo así. O sea, yo cuando un charlatán de esos lo quiero lo más lejos posible. Yo prefiero un proyecto que sea poco a poco, antes de que sea un tío de lento pero seguro. Eso, lento pero seguro, antes que se le coja un motivado de esto, se le caliente el pico y diga que va a estar el Mérida en Champions. No, vamos ahí poquito a poco, despacito con buena letra, y yo, por lo menos, a mí eso sí soy optimista con la gestión del Mérida. Si la inversión la ves en el Villarreal, el Dross. Villarreal, que es una ciudad igual que Mérida, más o menos 1.000 habitantes, ahí lo tiene. El tercero de la liga, ya está ya a jugar el Champions, está a jugarla, pero ¿qué? Invirtiendo, está muy claro. Yo me acuerdo cuando Joan Cruz decía... El Villarreal ascendió cuando el Mérida y el Extremadura. Y fijaros, se han quedado en primera división y los otros equipos extremeños. Yo me acuerdo que Joan Cruz decía siempre, a mí me da igual que los goles que me metan. Yo siempre quiero meter uno más de los que me metan. Y es verdad, el goleador que saque, no sé por qué. Pero bueno, ahora que vamos, los proyectos de esta gente que ponen su dinero, a ver cómo controlas tú eso, es complicado. Porque le ha puesto él. Llega uno, a lo mejor le ha dado un dinero importante, bueno, pues a lo mejor con esta venta de jugador se ha salvado lo que puso al principio, por ejemplo, ¿no? Complicado. Pero bueno, es una ilusión que el Mérida y estos que sigan subiendo, siempre si suben a segunda una vez, pues sería impresionante, ¿no? Pero ya lo hicieron 2 veces, tanto el Restaurante como el Mérida, ¿no? Pero bueno. Pero ojalá pudiera. Estamos teniendo despiertos y queda todavía mucho, porque efectivamente hay un salto muy cualitativo desde la primera ref a segunda división. No, el fútbol es muy ingrato, ¿eh? Ya lo ha hecho el año pasado. Pero yo echo de menos, fíjate, cuando los equipos eran netamente extremeños, de sus abonados, ¿no? Claro, como era el Mérida, el Club Deportivo de Mérida, y como era el Club Fútbol Extremadura. Pero entonces no puedes. El fútbol cuesta mucho. Cuesta mucho. Y esto es en todos los sentidos, todas las categorías, ¿eh? Yo tengo un sobrino jugando en el Lobón, en la primera que va a jugar para yo. Ayer fuimos a Bandera Calzada, empatamos, y fuimos porque voy con los equipos. Empatamos 2-2 en Bandera Calzada para jugar para yo. Creo que esta mañana ha sido el sorteo, hoy va a ser el sorteo. Pero claro, el tema es un pueblo de Bandera Calzada y Lobón. A ver si. El fútbol mueve, es decir, el fútbol se puede acabar. Y en estos pueblos menos, porque es la vida del pueblo. La gente en Bandera Calzada tiene o el que es del Atlético de Madrid, ve el Atlético de Madrid, o ve el Madrid o el Barça, y el equipo del pueblo. Pero claro, hay que... Bueno, del Madrid no hables mucho. Complicado. Miguel Ángel, aunque ayer ganó 2-0 al Español, pero va a tener que aguantar que gane la Liga en el Nou Camp si no lo remedia, ¿eh? Va a ver cómo el Barcelona gana la Liga en el Clásico el próximo sábado. Veremos. Yo me da igual ya. Vamos a otra cuestión, porque el Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes la adjudicación de las plazas de formación sanitaria especializada en medicina, los MIR. Por especialidades destacan en la región las plazas de MIR en medicina familiar y comunitaria con 98, seguidas de las de pediatría con 10, medicina interna con 9 y anestesiología con 8. Como novedad, este año se incorpora la especialidad de urgencias y emergencias con una plaza en Cáceres y otra en Badajoz.
La distribución territorial sitúa el área de Badajoz a la cabeza con 90 plazas, seguida de Cáceres 63, la tercera es el área de Mérida con 27, Don Benito Villanueva con 21, mientras que el resto se reparte entre Plasencia, Llerena Zafra, Navalmoral de la Mata y Coria. El proceso se prolongará hasta el 27 de mayo y los residentes se incorporarán a principios del mes de junio con la previsión de cubrir posibles vacantes en una adjudicación posterior. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, confía en que la región vuelva a cubrir el 100% de estas plazas MIR este año, como ya ocurrió en 2025, gracias a medidas como la eliminación de la nota de corte, mejores condiciones laborales, dice, y contratos de hasta 3 años tras la residencia. La responsable autonómica ha destacado que Extremadura lidera la oferta de plazas por habitante y ofrece ventajas como el abono íntegro de la paga extra, lo que está favoreciendo la fidelización de profesionales. Hay una nota importante, bueno, una casuística importante en esta ocasión que nos favorece a nosotros para que médicos puedan venir a Extremadura, que ha sido la olvidada en los últimos sorteos de MIR. Y es que el precio de la vivienda es tan caro en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, en las islas, que ya hay gente, muchos aspirantes a mí, lo digo además con conocimiento de causa porque tengo a hijos de amigos que están participando en esta convocatoria del MIR, que hablan entre ellos y se están viniendo a ciudades y a regiones más pequeñas porque el sueldo los tiran un poquito más que en las grandes ciudades. Por ahí estamos bien. Sí echo de menos, por ejemplo, en esta distribución de las plazas en Extremadura, por ejemplo, especialidades como, y lo digo también por conocimiento propio, como la ergología, que no hay, o sea, hay unas listas de esperas extraordinarias aquí en el área de salud de Mérida, en la ergología, tremendas, de hasta 2 años de espera, y sin embargo no se incorporan nuevos profesionales a esta especialidad. Por lo demás, bienvenidas sean también las de, evidentemente, atención primaria, porque efectivamente es una de las partes de la sanidad más perjudicadas. No, de hecho es curioso que lo menciones, Fran, porque yo tengo varios amigos que son médicos, están en atención primaria y me han comentado muchas veces que las guardias que hacen son tan largas las jornadas laborales y tantísimas la carga de pacientes que al final es imposible no cometer negligencias, ¿no? Entonces eso es muy necesario. Pero esto yo creo que seguimos un poco con el mismo tema que hemos hablado al principio, ¿no? Porque aquí la buena noticia, ojalá sea así, que las 235 plazas que se han ofertado en Extremadura se ocupen, ¿no? El problema es ese, el problema es que es triste que tengamos que ser una opción, Extremadura sea una opción, no porque tengamos buenas condiciones laborales, sino porque son peores en otros sitios y porque aquí en Extremadura, por suerte, la vivienda no está tan tensionada como en otras grandes urbes de España o en las islas. Pero es triste que no tengamos que, sea por un agravio comparativo, tendremos que nosotros dar más alicientes a que venga gente. Y yo no voy a hacer, vamos a ser claros, una persona que lleva estudiando tantísimo tiempo una carrera como medicina, tiene que acabar un pueblo perdido de la mano de Dios, pues yo entiendo que no todo el mundo querría. Yo creo que por eso tenemos que dar más alicientes. Y después también estamos hablando muchas veces de gente que estudia aquí la carrera y a pesar de que esas mejoras que ha comentado Fran, todavía mucha gente se va al extranjero. Es que no puede ser todavía que solamente, todos los sindicatos especializados en medicina han dicho que solo se han ofertado 9.000 plazas en toda España. Eso es insuficiente y las condiciones laborales son de pena. Entonces tenemos que mimar más a los médicos porque estas son las personas que se encargan de nuestra salud, que muchas veces ellos se dejan la salud por la nuestra y que encima, siendo España y Extremadura un país y una región tan envejecidos como somos, tenemos que mimar a nuestros médicos y esto al final tú te pones a ver muchas veces en dónde acaba el dinero público y el dinero que se gasta a expuertas en cosas que no tienen una repercusión en la ciudadanía y esto que sí incide directamente en el bienestar y en la salud pública. Pues yo creo que aquí es donde hay tomate y aquí es donde deberíamos cada vez, ofertar más y mejores plazas de médicos. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Totalmente de acuerdo con Miguel. La reflexión última, sobre todo, es decir, aquí es donde hay que intervenir y donde hay que invertir en este tipo de actuaciones, en vez de gastar los dinero en bombas y en guerra, en historia. Es, por ejemplo, ¿no? Es lo que dice, claro, dices tú, llevo un año para que me den a mi cita de otorrino, ¿eh?
Un año, ¿eh? Es decir, preparando estoy Otra yo. especialidad que efectivamente precisa de profesionales. Un año, ¿eh? Así que, pero el tema es. Este tipo de actuaciones vamos a acabar con la lista de espera. Vamos a acabar con la lista de espera. Es que es importante, ¿no? Es que está hablando de bienestar de la gente. Es que si no nos va a importar la sanidad, ni la atención sanitaria, ni que haya más camas en hospitales, más médicos. Yo también tengo amigos médicos y hay veces que yo entiendo que acaben quemados, saturados, porque aparte del sueldo no se está pagando bien y las horas que echan. Es decir, efectivamente, el tema de la posible negligencia no es porque es que el cansancio físico, que son seres humanos, pero es que yo no entiendo, decían con el tema del COVID, vamos a aprender. No hemos aprendido nada, ¿eh? No hemos aprendido nada. Fíjate, el COVID fue, es decir, sabíamos aplaudir a los médicos a las ventanas. ¿Y ahora qué? Yo estoy encantado de que estas 235 plazas, dice Miguel, son pocas, no hace falta mucho más. Es decir, el que un médico se vaya a un pueblo, si está bien pagado, está lo mismo, hasta interesa. Lo que puede decir, abandonar después de estudiar varios años la carrera en un pueblo, el perdido de la mano y encima no está bien pagado, ni está bien digamos, en carreteras para llegar, y que hay una serie de condiciones que creo que serían aportar más por la sanidad, que creo que es lo que nos debe de preocupar. Si no nos preocupa ya esto, ya es lo último. Pero vuelvo a la coletilla, depende mucho de las comunidades. Y ese pacto de este tipo de cuestiones no debería de tener para mí tintes color de partido político. Es decir, aquí gobierna uno, aquí gobierna otro, no. En el gobierno gobierna otro, no. Esto es la gente. Aquí yo creo que no debería haber color político en ningún sentido, sino vamos a pensar todo en la gente. Y, claro, amigo mío, pero la inversión es casi imposible con la polarización que tiene ahora la política. Sí, pero la inversión... Pero debieran, efectivamente, hay temas, educación, sanidad, seguridad, debieran ser pero de consenso. no se puede invertir en sanidad privatizando la sanidad. Vamos a ser claro. Hay dinero para Quirón, dinero para Sanitas, y pues invertir en sanidad pública, pagando a médicos, trayéndome de 9.000 plazas a España, me dice Miguel, 15.000. Vamos a intervenir en eso. Es que depende de nuestra vida. Es curioso, efectivamente, porque a mí la semana pasada me tuvieron que hacer una resonancia sobre una cita que llevaba 2 años esperando de traumatología y me han hecho rápidamente, en cuanto él la ha reclamado, es verdad que ha sido atendida y el médico, claro, antes de verme me ha mandado la resonancia. La resonancia en una clínica privada. Me ha llegado, pero vamos, a los 2 días. Todavía estoy esperando, es verdad que hace poco tiempo, pero bueno, todavía estoy esperando la cita del traumatólogo para que me vea. Pero es verdad que hay una diferencia importante. Estoy viendo, mira, he buscado una comparación de datos sobre concretamente el número de médicos en las 4 grandes economías de la Unión Europea y España no está mal, ¿eh? Yo creo que estaba peor, no está mal. Quien está mejor es Alemania, que tiene el mejor ratio de médicos por cada 1.000 habitantes, que son 5.0 médicos por cada 1.000 habitantes. El segundo es España, con 4,8. El tercero es Italia, 4,2. Y Francia es el peor, 3,3 médicos por cada 1.000 habitantes. O sea que es verdad que lo de la sanidad española, que es una referencia, estos datos al menos lo corroboran. Sí, pero yo creo que, Fran, muchas veces esto no... Pasa como con el fútbol, volviendo antes, ¿no? Muchas veces las estadísticas, hay cosas que se escapan a la estadística. Yo creo que al final muchas veces no es un número solamente cuantitativo, sino que es cualitativo. O sea, por más médicos que haya, si están en las guardias de noche atendiendo un montón de gente, al final es que la cosa es que ese médico no va a hacer bien su trabajo, ¿no? Y después habría que ver, de esos 5 médicos por cada 1.000 habitantes de Alemania, habría que ver cuántos son españoles y cuántos están ahí porque tienen mejores condiciones laborales que aquí en España. Porque a lo mejor, si tuviéramos mejores condiciones, muchas de esas en Europa se rifan a los médicos profesionales, a los sanitarios en general de españoles. Médicos, enfermeros, etcétera. Se lo rifan. Y lo que no tiene sentido es que el Estado se gaste un dinero en la educación de esa gente para después que se vayan a otro sitio. O sea, ya desde el punto de vista ya más práctico, por decirlo de todos los ámbitos, ¿no?
Pero después también quiero comentar una cosa. Yo, vamos, si nos vemos, si las personas que nos ven habitualmente ya lo saben, pero yo no soy sospechoso, pero con la gestión de la señora María Guardiola, pero es verdad que los presupuestos de las comunidades autónomas casi todo está comprometido. O sea, de todo el dinero que reciben del gobierno central, pues casi nunca fluctúa lo que se gastan en sanidad, casi nunca. Entonces yo creo que esto sí debe ser el gobierno central. Muchas veces, o sea, aquí es donde se ven las diferencias que existen entre las comunidades autónomas y el dinero que reciben muchas veces se hace por población, pero también, por ejemplo, aquí en Extremadura, yo creo que es una comunidad que es especialmente sensible, al igual que otras tantas, por el envejecimiento de la ciudadanía. Deberíamos recibir más dinero público del Estado para atender las necesidades de esas personas, porque aquí es que yo sé de mucha gente que vive en un pueblo y los pobres es que tienen que operarse en gente mayor, en pueblos que están muy lejos, y eso les supone un estrés ya por el desplazamiento, por la familia, las visitas, por organizarse. Entonces es muy complicado. Yo creo que, y viendo las huelgas que haya también al gobierno central, a la ministra, pues yo creo que habría que escuchar lo que dicen los propios profesionales de la salud y atender a sus necesidades. Yo creo que eso es imperante. Pero sí, yo empezaba diciendo, y creo que lo he dicho muy claro, es que este tipo de actuaciones, educación, sanidad, no tenía que tener color político. Es decir, que yo entiendo que en España hay quien gobierna el Partido Popular, otro el Partido Socialista, el PNV, el PSOE en Cataluña. Es decir, que no tenía. Es decir, al final estamos hablando de solucionar la vida a la gente. Por eso digo que no tengo ningún problema con color político. Simplemente la última de las estadísticas que ha puesto. Ya otro lo suben, que sea España 4,8, Alemania el 5, ya otro lo empezó a decir. Es decir, que ¿cuántos enfermos tiene que atender un médico de media en España con esa media? ¿200? ¿200? Claro, 200. Si 5.000, y ya pensar, un médico tiene 200 asistentes, es decir, enfermos que atender. Bueno, le tocarían. Le tocaría. Pero no digo la media, entre todas las especialidades. Es a lo que voy. Ya, pero bueno, es decir, si no tenga eso, al final, yo digo siempre igual. La clase política debe estar elegida para solucionar los problemas a la gente. Y el tema sanitario es primordial y debe ser, vamos, la máxima para cualquier persona. Es decir, sin color político, sin nada. Al final hablamos de personas que se mueren enfermas. Dices tú, yo cuando se pone una mujer empeña al sordo a dar a luz, tiene que venir una serena. Yo pensaba, la majada de pena que la conozco. Yo me puse muy nervioso cuando mi mujer fue a dar luz desde la Antigua hasta el hospital. San Juan de Dios. Y frené 7 veces. Ya te era de peñar sordo. ¿Es verdad? Bueno, tú ya nació en el Hospital Nuevo, ¿no? El tuyo ya en el Hospital Nuevo, sí, nació, sí, claro. Sí. Abierto, vamos. Sí. Todas esas cosas, no sé, al final, la sensibilidad, ni la ministra, o lo que sean estos consejeros de las comunidades de. Pero por eso, cuando se habla de financiación autonómica, pues fastidia. Mira, ahí tengo puesto, ustedes no lo ven, pero yo sí, una tabla con las comunidades que más invierten en sanidad y las que menos. Evidentemente, las que más invierten per cápita en sanidad son aquellas que están más despobladas. Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla y León. El único caso que no es así es País Vasco, que es verdad que son referencia en eso. Totalmente. Pero claro, es que precisamente por el ámbito territorial, la extensión territorial y la despoblación que existe, evidentemente per cápita se tiene que invertir más. No es lo mismo que un servicio. ¿Cuántos hospitales tenemos en Extremadura? 7 u 8 habrá aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí. 8 no. Bueno, da igual. Para tener 1 millón de habitantes, que tener concentrados a 6 millones, como tienen en la Comunidad de Madrid, para 25 hospitales que tienen, ¿no? O 30. Efectivamente, que están todos cercanos. No es lo mismo. No se tiene que invertir per cápita la misma inversión. ¿Algo más sobre este asunto que nos tenemos que ir? Nos vamos, señores. Pues entonces agradecer como siempre a nuestros picoteros que hayan intervenido en estos asuntos que hoy hemos propuesto. Sí que son noticia de la jornada. Gracias, Miguel Ángel, que tengas una buena semana.
Gracias a vosotros y Miguel, encantado de Con buen debatir. tiempo. Igualmente. Miguel, los dos Miguel hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por Buena cogerme semana. pospuente. Y a ustedes agradecerles como siempre, queridos picoteros, su atención acerca de los temas que hemos propuesto, que lo han seguido muy amablemente. Volvemos mañana aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, a tomar el pulso a la actualidad más de proximidad, como siempre, en las 10 menos 25 de la noche, en Televisión Extremeña, en la TDT, también en la página web y en nuestras redes sociales. Así que les esperamos. Buenas noches, sean felices.